Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este hermoso y maravilloso día que Él nos ha permitido, ¿verdad? En su misericordia y su amor hacia nosotros. Le doy saludos a mis queridos hermanos de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Luruaco, en Buenaventura, aquí en Cartagena y próximamente en San Antonio Sucre, La Barce. Hoy quiero compartirle una palabra que se encuentra en el libro de Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. Y yo te quiero invitar a orar antes de empezar a leer para que el Señor nos direccione en este hermoso día. Amado Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad, Señor, es infinita, es misericordiosa, Dios, porque te has extendido, Señor, hacia nosotros. Nos has dado ese amor, esa salvación en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque cada día has suplido nuestras necesidades en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque tu amor y tu bondad, Señor, siempre permanece en nuestros corazones. Padre, en esta hora te pedimos que nos perdones, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, Dios, y que necesitamos cada día de ti, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, oh Dios. Limpia nuestros corazones, Padre Santo. Y que cada día nuestra mente, Señor, esté enfocada, Señor, a hacer lo que tú nos demandas, Señor. A hacer tus mandamientos, a hacer tu voluntad. Cumplir tus leyes, oh Dios de la gloria. Padre, que tu gracia, Señor, cada día abunde en nuestras vidas. Te damos, Padre, gracias. Direcciónanos en tu palabra, Dios, en esta hora, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Según, Señor, conforme a lo que necesitamos, Señor, porque tú eres quien conoce la necesidad del hombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Toma el control de todo. Amén y amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les recuerdo Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Hoy quiero compartirle el tema llamado el redil. Yo veía un video que me llamaba mucho la atención, ya que existen pues estas redes sociales, YouTube, etcétera, y toda esa cantidad de aplicaciones que existen en el mundo. Actualmente veía de que una oveja estaba atascada en un hueco. Esa oveja, el pastor la buscaba y la encontró enredada ahí en el hueco, metida en el hueco y no podía salir. Estaba de cabeza y además tenía las paticas hacia afuera. Lo que me sorprende del video es que cuando el pastor la coge por la pata y comienza a forcejear para que la oveja salga sana y salva y pues no se muera en el proceso de que la saque, que sea torturada, sino que pues la oveja salga bien y salga en buena salud. Cuando el pastor lo sorprende, cuando el pastor la saca de ese hueco, de inmediatamente la oveja salió corriendo contenta. Yo digo yo que fue contenta de alegría, porque la habían sacado de ese problema que donde ella estaba metida, en ese hueco que estaba en oscuridad. Y el momento de salir corriendo, ella feliz y contenta, iba corriendo hacia adelante y chupudú, cayó en el otro hueco. O sea, a mí me daba mucha risa y así, mis queridos hermanos, les comparto esto porque realmente así pasa muchas veces con nosotros. Como ves, Dios siempre está ahí, dispuesto a sacarnos de esa situación, de ese momento, ¿verdad? O a veces, como por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hacía esa oveja fuera del redil? ¿Sí? ¿Qué hacía esa oveja ahí metida en ese hueco? Si su lugar era el redil. Y fíjense que se había metido en un problema y su pastor pues la estaba sacando. Y en el momento de pronto se sintió libre, se sintió que de pronto quería hacer lo que ella quiera y terminó en otro hueco. Entonces hoy el Señor me enseñaba en esta palabra tan maravillosa que redil es ese refugio
El concepto de redil es ese refugio, utilizado por el pastor para recoger las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Siempre las ovejas se han considerado un ganado ovino, pues que necesitan siempre de alguien que pues le pueda liderar, le pueda guiar, y en este caso quien la guía es el pastor. Nosotros en nuestra vida diaria como cristianos tenemos un pastor, principalmente viene siendo Cristo, y Cristo, ¿verdad?, direccionó un líder aquí en la tierra para que nosotros fuéramos guiados por él. Entonces, lo que me llama la atención de que ese redil es ese lugar que Dios predestinó, ¿verdad?, que Dios como pastor, Jehová como pastor, hizo para sus ovejas, para guardarlas, para protegerlas. Fíjate que el concepto habla de las inclemencias del tiempo, porque van a haber tiempos en donde las ovejas no pueden estar desprotegidas. Van a haber tiempos de lluvia, van a haber tiempos de tempestades, van a haber tiempos de nevado, van a haber tiempos de mucha calor. Y dependiendo del tiempo, entonces el pastor va a tomar decisiones para proteger sus ovejas. Y también el redil también la va a cuidar ¿de qué? De los depredadores, ya que por ser un animal con unas características peculiares que vamos a hablar más adelante, vemos de que van a ser muy acechadas por muchos depredadores, van a ser acechadas por los ladrones. La palabra nos habla de que ese redil es ese lugar que Dios escogió. Amén. Es ese sitio que Dios escogió. Dios ha predestinado para ti y para mí un lugar. Es el lugar donde vamos a estar protegidos, vamos a estar bajo sus alas. Pero no debemos, tenemos que tener en cuenta de que siendo ovejas del Señor, cuando tú y yo aceptamos a Cristo para ser ovejas de Él nos dio unas características que nos hace, porque el redil en este caso, el redil hace parte ¿de qué habla la palabra? El redil de las ovejas. Esas ovejas somos tú y soy yo. Esas ovejas que tienen unas características que nos hace estar en ese redil, en ese refugio que Dios ha destinado para nosotros. Y una de las características que me llamaba mucho la atención cuando investigaba acerca de las ovejas, y es que ellas tienen una muy buena audición. Tienen muy buena audición. Y hoy te quiero compartir 4 características de una oveja que hace parte del redil. Porque sí, el redil está para todos aquellos que han recibido a Cristo. Aquellos que hoy decidieron en su corazón estar allí. Pero esa característica es lo que te define a ti ser parte de este redil. Y una de las principales características de las ovejas es estar atento, escucha el llamado. Si nosotros leemos el versículo 3, dice: a este abre portero y las ovejas oyen su voz. Y esas ovejas llama por su nombre y las saca. Algo importante de las ovejas, nosotros como ovejas del Señor tenemos que tener en cuenta que nosotros para ser parte del redil tenemos que tener buena escucha. Dios en su palabra nos enseña que muchas veces cuando Él iba a hablar en parábolas decía: el que tenga oídos para oír, que oigan. Nosotros como ovejas del Señor tenemos que tener un oído presto para la palabra que el Señor nos vaya a direccionar, para esa palabra que el Señor nos va a dar. Fíjense que Él como pastor, Él va a hablar, va a dar su voz, ¿sí? En dando una señal a nosotros como ovejas. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Estar pendiente, estar atento a lo que Dios te está diciendo. Dios te ha dado a ti un nombre, hoy Dios me ha dado un nombre, Dios me ha dado un ministerio, Dios me ha dado cosas a cargo, actividades a cargo, que por lo general yo debo de estar atenta al llamado que Dios me está haciendo. Si yo como oveja me hago la oreja sorda, si yo como oveja no estoy atento a lo que mi pastor me está diciendo y hago caso omiso a lo que Dios me va a decir, entonces
te va a pasar como la oveja que te contaba al principio. Va a estar como una loca ahí volándose en redil, no sabiendo que fuera del redil va a encontrar el peligro. Y que si tú no estás direccionado por tu pastor, que en este caso lo habla, ¿verdad? Que es Cristo. Vamos a medida, vamos hablando quién será nuestro pastor. Ese pastor te va a llamar por tu nombre y tú debes conocer quién te está hablando. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿quién te está hablando? Porque nosotros como ovejas del Señor debemos estar pendientes de quién nos está hablando. ¿Quién nos está viendo? De que dice la palabra que si no escucha a su pastor, se da cuenta la oveja de que no es su pastor, que es un ladrón. Y te digo una cosa, hay un ladrón que está atento para hacerle daño a sus ovejas. Yo quiero que vayas al mismo texto de Juan capítulo 10, versículo 10. Esa persona que está interesado en dañarte. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La primera palabra, parte A, versículo 10, parte A. O sea que ese ladrón ha venido por mucho tiempo detrás de tu casa, detrás de tu vida, detrás de tu área, ¿sí? Ha estado pendiente en acecharte, en matarte, en robarte primeramente, ¿sí? En matarte y destruirte. Pero fíjate que tú como oveja, si no estás atento a la voz de tu Señor, vas a ser engañada, vas a ser engañado por el ladrón. Y vas a terminar destruido. También ese segundo punto de esa característica de la oveja del Señor que hace parte de redil, es aquella que se deja guiar por su pastor. El versículo 4 del capítulo 10 dice, y cuando la ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este segundo punto es dejarnos guiar de nuestro pastor. Por mucho tiempo nosotros, el Señor te está diciendo, hija, haz esto. Y nosotros no nos dejar guiar de nuestro pastor. Fíjate de que cuando el Señor nos saca, algo que me llama la atención, porque sí, vamos a estar en el redil, sí, somos hijos de Dios, pero llegará un momento que nos va a tocar enfrentarnos en este mundo. Y el Señor dice, sí, si nosotros leemos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Amén. O sea, ese pastor, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, que es Jehová de los ejércitos, llegará un momento que nos va a sacar a este mundo, que nos va a sacar a vivir ciertas situaciones. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros nos gocemos en medio de esas circunstancias. Pero que tengamos en cuenta que Él como nuestro pastor va a ir delante de nosotros y que nosotros dejarnos guiar de ese pastor. Si tú y yo no estamos detrás de nuestro pastor, dejándonos guiar del pastor que es Cristo Jesús, te digo, mi hermano, estás en peligro. Estás en peligro porque te puedes perder, porque te puedes hacer daño, porque no vas a gozar de esos pastos que el Señor te está diciendo que te va a dar, porque te vas a desviar de lo que Dios te quiere dar. Amén. Entonces nosotros como ovejas del Señor, de hacer parte de este redil, nos enfoca a que tus características deben ser primeramente estar atento a ese llamado que el Señor te está dando. Y que segundo, debes ser guiado por Él. Está teniendo en cuenta que tu Padre, que ese pastor, va delante de ti. Y tú como ovejas debes seguirle. Amén. Y que si tu vida no está mostrando que estás siguiendo al Señor, mi hermano, querido hermano, estás siguiendo en camino equivocado. Y te digo, como te decía al principio, estás en el lado incorrecto. Si tú miras y lees también el mismo versículo 10 en la parte B, dice de que ese pastor ha venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. O sea que llega un momento que aunque estés en este mundo, tú vivas plenamente en este mundo, que goces de los pastos que Dios ha permitido vivir en este mundo.
¿Sí? Hay situaciones en este mundo, hay problemas en este mundo, pero cuando tú te dejas guiar de ese pastor, amén, que es Jesucristo, entonces tú vas a gozarte en medio del desierto, te vas a gozarte en las situaciones, porque vas a ver que cuando llega al destino, sí, ese camino va de pronto a tener piedra, ese camino va a tener lobos feroces, pero cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestro pastor, que nos va a defender, que nos va a ayudar, cuando lleguemos al destino, encontraremos esos pastos, encontraremos esos beneficios que nos van a alegrar nuestra alma, que nos van a dar paz interior, que nos va a dar ese amor, que nos vamos a sentir refugiados en Él. Amén. Y esa tercera característica que quiero darte en esta tarde, de esta mañana, es obedecer la voz de tu pastor. El versículo 4 de la parte B y versículo 5, vamos a leerlo, dice... Y cuando la parte B dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una oveja del redil del Señor no se deja engañar fácilmente del extraño, sino que conoce la voz de su pastor. ¿Sí? Entonces, tú, querido hermano y querida hermana, que me escuchas en esta tarde, el Señor te ha dado una palabra diariamente. ¿Qué estás haciendo cuando tu pastor te está dando una orden? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a la voz de tu pastor cuando te dice, hija, acércate y perdónale? O cuando el Señor te dice, ya no guarde más en ti con resentimiento. ¿Estás obedeciendo a la voz de tu pastor cuando te dice, hijo, no tomes este camino de falta de perdón, sino que perdona y verás que recogerás el perdón? Ama y vas a recoger el amor, ¿sí? Porque nuestro pastor quiere el bienestar para cada uno de nosotros. Para eso Él ha dado ese redil para sus ovejas, para que nosotros obedezcamos. Y le digo, mi hermano, que cuando tú obedeces vas a tener buenos resultados. Pero si nosotros insistimos en la rebeldía, en hacer lo que nos da la gana, te digo, mi hermano, nos vamos, como esa oveja al principio, nos vamos otra vez a caer en ese mismo hueco. O peor, en un hueco más profundo. Entonces nuestro pastor tanto que ha luchado por nosotros y nosotros ahí en picada en los problemas. En picada en nuestras decisiones, en picada y en más problemas y en más problemas. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos escuchado la voz de nuestro pastor, nos entra por aquí y nos sale por acá. O sea, le escuchamos, pero no le obedecemos. Y hoy el Señor en su palabra nos está enseñando de que si nosotros somos ovejas del redil, amén, si somos ovejas del redil del Señor, debemos obedecer su voz. Debemos conocer, no debemos estar escuchando voces extrañas, no debemos estar escuchando consejos que me parece mejor escuchar, no, porque lo que me dijo el pastor hoy no me pareció, porque la palabra que hoy el Señor me dio en el devocional no me pareció, mejor voy para de la vecina que me cuente o que me aconseje, o voy para de mi amiguis para que me aconseje. ¿A quién tú estás escuchando? ¿A quién tú estás obedeciendo? Vas a tener resultado de lo que tú estás haciendo. Y como esa oveja se perdió, amén, esa característica de obedecer a muchos nos cuesta. Y te digo, mi hermano, entre más tú obedezcas al Señor, más beneficio va a traer para tu vida. Amén. Dios ha preparado este redil para nosotros. Dios quiere el bienestar para todos, para todos. Hoy tú aceptaste a Cristo, estás mostrando esa característica. Algo que yo investigaba de las ovejas y decía de que las ovejas huyen de la oscuridad, no les gusta la oscuridad. Cuando el pastor hace el redil para sus ovejas, tienen que estar bastante iluminadas porque las ovejas no les gusta la oscuridad. O sea que en ti no debe haber oscuridad, iglesia. En ti no debe haber oscuridad, oveja. En ti no debe haber oscuridad. Debe brillar en ti, iluminar la luz de Cristo. Amén. Amén. Si vamos más adelante, aleluya, ese pastor
Amén. Que lo dice en Juan capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que Cristo es ese Padre, es ese pastor que nos quiere guiar, es ese pastor que nos quiere enseñar, es ese pastor que quiere ese beneficio para ti. Recuerda, Él te conoce y por mucho tiempo debes dar fruto de que tú conoces a tu pastor. Amén. Y también el Señor me decía: hija, pero también recuerda de que hay otras ovejas. Vamos a leerlo. En el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. Aquellas también debo traer. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Son aquellas ovejas que hoy de pronto no han aceptado a Cristo, que están descarriadas, que están fuera de redil, que están de pronto como aquella oveja perdida, ¿sí? También veía una característica en la investigación de que las ovejas son muy cortas de vista. Ellas ven más de cerca, pero de lejos no ven. Entonces son muy fáciles de ser raptadas, son muy fáciles de estar en el peligro y ser robadas y ser matadas, ¿sí? Entonces así hay muchas ovejas en el mundo que dice su palabra que están fuera de redil corriendo peligro, ¿sí? Que el enemigo ha venido a destruir. Hoy, varón, mujer, que tú me escuchas, que de pronto no has aceptado a Cristo, tú eres esa oveja que estás descarriada y que el Señor hoy te está llamando, hoy te está extendiendo su voz para que tú te acerques a su redil, para que seas parte de este rebaño, de este redil que ha preparado para ti y para tu casa. Amén. Dios quiere bendecirte, así como ha bendecido por mucho tiempo a su iglesia. Dios quiere bendecirnos. Y el último punto que el Señor me regalaba y era permanecer en el redil. Una oveja se caracteriza por estar permaneciendo en donde Dios le ha dicho que esté. ¿Sí? La oveja que se desvía de ese camino, que se vuela el redil del Señor, que se escapa del redil del Señor, corre peligro. Y hoy te digo, iglesia, hoy te digo, amado hermano, ¿cuáles son tus características? ¿Qué es lo que a ti te representa como oveja de redil del Señor? ¿Sí? Hoy el Señor nos está diciendo: yo tengo un redil para ustedes, yo tengo bendición para ustedes, yo soy su pastor, pero ¿me están escuchando? ¿Se están dejando guiar de mí? ¿Están obedeciendo a la palabra que yo les doy cada día? Entonces, iglesia y amigo y hermano que me escuchas, hoy Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de este redil. Aprovéchala, gózate en ella, que cuando en el momento que Dios, ese pastor, Jesucristo, te saque, ¿verdad?, al exterior, el mundo no te golpee porque tú te dejas guiar de tu pastor. Tu pastor va a guardarte de tu pie que no tropiece. Tu pastor te va a guardar de las tentaciones. Ese pastor te va a guiar a esos pastos que vas a estar regocijada. Y vas a ver la bendición de tu familia convertida, de tu familia gozando también de ser parte del redil del Señor. Amén. Dios quiere que nosotros seamos parte de ese redil, que seamos acogidos por su mano, que seamos abrazados por Él, porque Él, como nuestro pastor, siempre quiere iluminar nuestro camino. Recuerden, las ovejas huyen de la oscuridad y nosotros, como ovejas del Señor, del redil del Señor, debemos estar en la luz que es Cristo. Amén. Entonces, te quiero repetir cuáles son esas características. Uno, está atento a lo que Dios le está diciendo. Amén. A ese llamado. Dios te ha dado un ministerio. ¿Estás atento a ese llamado? A ese llamado de maestro, a ese llamado de profeta, a ese llamado de apóstol, a ese llamado de evangelista, a ese llamado de pastor. ¿Estás atento al llamado que Dios te ha hecho? Amén. Entonces, si estás atento a ese llamado, déjate guiar. Segundo punto, déjate guiar de tu pastor. Y 3, obedece a tu pastor. Y número 4,
permanece en lo que Dios te ha dicho, porque dice su palabra que lo que ha empezado lo va a terminar. Amén. Entonces, queridos hermanos, te invito a que hagas parte de este redil. Amén. Dios te bendiga en esta mañana y espero de que, como ovejas del Señor, si hoy no eres parte de esa oveja del Señor, el Señor te está diciendo, tú eres oveja mía, pero es necesario que entres a mi redil. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea guiándonos y perdonándonos, porque por muchas veces, siendo cristianos, siendo ovejas del Señor, no escuchamos la voz de Dios, nos hacemos la oreja sorda, o si la escuchamos pero no obedecemos, hacemos lo que nos da la gana. Nuestro pastor nos da una enseñanza, no, pero a mí me parece esto y hago lo que me parece. No, obedezcamos a lo que el Señor nos dice, porque nos va a beneficiar. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, ha sido derramada en nosotros, porque tú nos has hecho parte de este redil, Señor, de este refugio, Señor, de este lugar, Señor, donde nos sentiremos seguros, y que en el momento que vayamos, Señor, a estar enfrentando este mundo, tú estarás con nosotros, Señor. Tú estarás delante de nosotros, guiándonos, Padre Santo, como ese buen pastor, Padre Santo. Ayúdanos cada día a enfocarnos en ti, Señor, a no desviarnos de este propósito tuyo, Señor. Y que si un momento estuvimos descarriados, Dios, hoy volvemos a ti, oh Dios. Hoy somos rescatados por ti, oh Dios, porque esta palabra, Señor, es porque tú hoy, Señor, nos rescata, Padre de la gloria, como esas ovejas perdidas, Señor, para ser este rebaño, Señor, y para ser tú nuestro pastor, oh Jesús. Oh, gracias, Señor, por ser buen pastor, Señor. Oh, gracias por acogernos. Oh, gracias por darnos, Señor, esa oportunidad de pertenecer a tu reino, Dios de la gloria. Ayúdanos cada día, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar e interiorizar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabamos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y recuerda, eres una oveja de redil del Señor.